Y llegamos a la tercera y última parte de este primer episodio del podcast, que básicamente se ha enfocado en hablar de las 21 lecciones que marcaron mi vida. En este episodio final vamos a abordar un poco más detalle de en qué estoy ahorita y hacia dónde voy. Así que bueno, espero les guste y continuemos con las últimas 7 lecciones para completar esas 21. Lección número 15. Enfócate en tus habilidades primero y luego en las herramientas. ¿A qué me refiero aquí? Y es que a veces creemos que necesitamos tener la mejor computadora, la mejor cámara, el mejor equipo para empezar un proyecto. Pero realmente lo que necesitas son las habilidades para poder llevar a cabo el mejor uso de esas herramientas. Y usualmente la mejor manera de aprender a usar herramientas de alta calidad o muy profesionales es empezando a usar las de menor calidad, es decir, aquellas que carecen de ciertas características que te encantarían tener. Por ejemplo, si no tienes un buen micrófono, utiliza el micrófono de tu celular. Y si quieres grabar algo, como por ejemplo este podcast es grabado con un celular, no es con un micrófono profesional. Si quieres, por ejemplo, en mi caso, que yo estaba desarrollando páginas web y llegó el 2020 con todo lo que ya sabemos que pasó, yo estaba en mi casa, en la finca de mis papás, y ahí tenía muy mal internet. Entonces tenía que desarrollar sitios web con un internet que era de 1 mega por segundo, que es muy lento. Entonces, ¿qué hice? Aprendí a crear sitios web en un servidor local, o sea, crear un servidor local. Yo no sabía cómo se hacía eso, aprendí con internet también, crear los proyectos así. Cuando tenía reuniones con clientes, que tenía un cliente de Puerto Rico, todavía lo tengo, iba a un cerro que está detrás de mi casa con mi computadora para poder comunicarme bien con él y con el equipo de él, porque ahí era donde tenía muy buena señal. Incluso tengo fotos donde estaba en una reunión con uno de mis amigos muy cercano, con el que teníamos como sesiones para hablar de conocimientos que aprendemos en libros, etcétera. Y bueno, yo para hablar con él estaba ahí bajo la lluvia con la sombrilla, en una silla, sentado en el bosque, digamos, en una montañita, para tener buena señal. Ese tipo de experiencias, donde no tenemos todas las comodidades, nos ayudan a apreciar mejor y los recursos que ya tenemos. Y eso hace que cuando mejoremos la calidad de nuestros equipos, cuando yo tenga, digamos, una mejor internet, una mejor computadora, etcétera, conforme uno va avanzando, le saca más provecho, porque ya uno vivió la experiencia de no tener nada de esas ventajas. Entonces, no te preocupes por tener las mejores herramientas, más bien agradece si no tienes muy buenas herramientas, porque eso hará que aprendas mucho más, que desarrolles mejores habilidades, que luego, cuando tengas las herramientas que necesitas más profesionales, vas a crear proyectos con muchísima más calidad. Lección número 16. A quien dedicas tiempo moldea tu vida. En los últimos meses, podría decirse, yo cuando dejé de emprender con mi amigo y empecé a crear mis propios proyectos, en ese trayecto me di cuenta o descubrí una academia, que era la Academia de Tito Galvez, uno de mis mentores más importantes, a quien le debo muchísimo. Tito en su academia no solamente nos enseñó y nos sigue enseñando porque sigo con él, no solamente nos enseña muchísima información de valor, sino que nos permitió tener contacto a toda su comunidad, a todas esas personas que, al igual que yo, eran estudiantes de él. Y eso poco a poco me fue permitiendo conocer nuevos círculos sociales. Me permitió conocer personas de México, de Perú, de Argentina, de todas partes del mundo, bueno, principalmente a nivel de Latinoamérica. Y me fui dando cuenta cómo el estar en contacto con esas personas poco a poco moldeaba mi vida, poco a poco cambiaba mi mentalidad, cambiaba mi forma de ver mis metas, la manera en cómo yo
de cierta manera actúo día a día, cómo desarrollo mi liderazgo. Y poco a poco se abrieron más oportunidades. Y básicamente lo fui viendo y lo fui resumiendo en justamente eso, en qué tipo de personas, o con cuáles personas son las que tenemos a nuestro alrededor, a quienes estamos dejando que influyan en nosotros, a quienes dejamos que de cierta manera nos alimenten con comentarios positivos o negativos. Por eso, ten mucho cuidado y mucha atención a quiénes son las personas que rodean o que están en tu círculo social. E intenta poco a poco ir incorporando personas que se alineen a esos valores que tienes o que de cierta manera te ayuden a crecer día a día, que te impulsen, que de cierta forma como que te sacuden la vida para que sigas adelante y saques la mejor versión de ti. Entonces recuerda eso, a quien dedicas tiempo, moldea tu vida. Lección número 17. Demuestra liderazgo en tu propia vida. Este es uno de los puntos más importantes para ayudarnos a alcanzar metas. Y es que a nivel personal, a mí me costaba mucho como poner una meta y mantenerme fiel a ella. Entonces, ¿qué comencé a hacer que me ayudó mucho? Básicamente trabajar mi liderazgo, trabajar cómo yo lidero mis decisiones, mis acciones, en general todo. ¿Cómo pude trabajar eso de forma práctica? Básicamente lo que hice fue que empecé a definir retos personales con cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, en el 2020 dije, voy a publicar en mi Instagram una fotografía de naturaleza cada día. Entonces, durante todo el 2020 hice una fotografía diaria sobre naturaleza, la editaba desde el celular todo rápidamente y la publicaba. Eso me ayudó muchísimo a tener un mejor ojo a nivel de tomar fotografías de naturaleza y también a editar mucho más rápido con el celular. Entonces fui aprendiendo muchas cosas que me encantan porque me gusta mucho la fotografía y al mismo tiempo fui mostrando a las personas que veían mis fotografías un sentido de constancia, en donde veían todos los días una nueva foto. Incluso cuando terminé de hacer el reto, que fue al final de 2020, en el 2021, varias amistades me decían que extrañaban esas fotos. Y bueno, si están escuchando este episodio, tengo la meta de volver a retomar ese reto, pero posiblemente lo hago en un perfil aparte de Instagram, de solamente fotos. Pero bueno, en general esa experiencia fue muy bonita y ayudó a demostrarme a mí mismo que podía mantener digamos que mi liderazgo en mí, en no decirle, hoy no voy a tomar foto, sino que no importa si estuviese lloviendo mucho, intentaba ver cómo tomaba una foto de la lluvia y publicaba. Y luego comencé con otros retos, como por ejemplo el hacer ejercicio diario. Yo no hacía ejercicio diario, así que empecé con el reto de todos los días seguí una imagen que era de 30 días y esos 30 días eran como 15 minutos diarios de ejercicio y uno hacía una rutina. Cuando terminé esos 30 días de ejercicio, me dije, bueno, quiero seguir esto, quiero seguir de forma indefinida. Y así he seguido hasta el día de hoy, ya llevo más de como 515 días seguidos de hacer ejercicio todos los días, por lo menos unos 30 o 60 minutos por día. Este tipo de actividades le demuestran a uno mismo que uno tiene liderazgo o capacidad de decisión sobre uno mismo y demuestra a los demás que ellos también pueden y que también pueden forzarse a tomar decisión sobre cosas que tal vez no les atraen mucho, pero saben que son buenos, que serían decisiones buenas para ellos, como el hacer ejercicio. Entonces, siempre intenta hacer cosas para demostrarte a ti mismo liderazgo. Trabaja mucho en tu liderazgo, en el liderazgo de tu propia vida, porque eso va a ser lo que impacte en el liderazgo que tienes sobre las demás personas. Lección número 18. Cierra ciclos. Y bueno, si ahorita están escuchando el episodio que tal vez es un poco más ruidoso porque hay lluvia, no sé cuánto voy a poder filtrar de este audio con mi compu, pero con mi computadora, pero no quisiera detener el episodio, así que para que sepan que llueva, truene, estos podcasts van a seguir saliendo. Entonces, bueno, lección número 18, cierra ciclos. Y aquí es, haz las paces contigo, con tu ira,
con tus emociones, con tus desilusiones que tal vez otras personas han provocado en ti o que tú mismo has provocado en ti. Eh, Esto de cerrar ciclos es esencial porque si hay pensamientos que tenemos, por ejemplo, si hay recuerdos que tenemos de nuestra vida, que cada vez que traemos a la actualidad nos hacen sentir muy mal y nos enfurecen o nos generan cierta ira, cierta emoción fuerte, es porque no hemos cerrado ese ciclo con esa emoción, con esa situación. Es importante que empecemos a cerrarlos, que empecemos a perdonar, eh, digamos que a nosotros mismos por alguna mala decisión que ya hayamos tomado en nuestras vidas o alguna cosa que alguien más nos haya hecho. El hecho de estar en paz con todas las personas y con nosotros mismos es la única forma de liberar toda nuestra energía para poder seguir creciendo. O sea, es la manera de nosotros poder abrirnos más puertas eh, hacia ser feliz. Entonces, hoy en día yo estoy muy agradecido porque las cosas que han pasado en mi vida me han permitido ser más consciente de mis acciones, ser más consciente de que no tiene sentido vivir en ira o en, digamos que, o creer en enemigos. Yo no creo en el concepto de enemigos. Me parece que es algo que más bien nos hace desperdiciar tiempo de vida cuando podríamos buscar la manera de hacer paz con nosotros y con otras personas. Entonces, esto a veces puede ser muy difícil de llevar a cabo, pero de verdad los invito a que intenten con todas sus fuerzas a cerrar ciclos, a, de cierta manera dejar ya eh, esos sentimientos fuertes hacia situaciones que ya pasaron y enfocarnos en evitar que vuelvan a pasar. Pero si ya pasó, ya cumplió su objetivo, ya nos dio una lección de vida, listo, cerramos capítulo y seguimos adelante. Porque si traemos de vuelta esos sentimientos, perdemos tiempo en lo que podríamos estar mejorando para nuestras vidas. Sí es importante ver esos momentos de vuelta, pero para cerrarlos, para darles un cierre y para que a futuro, cuando volteamos a ver a esos momentos, no los veamos con ira, los veamos con ilusión de todo lo que hemos aprendido y lo que podemos seguir creando en nuestras vidas si seguimos por un buen camino. Entonces, recuerda eso, cierra ciclos. Lección número 19. Toda acción tiene un porqué detrás. Aprende a identificarlo antes de juzgarlo. Eso tiene que ver con que muchas veces eh, reaccionamos muy rápido ante lo que otra persona haga. Y puede ser que alguien insultó a otra persona o tal vez hubo un conflicto o nos dijeron algo o pasó algo en el trabajo y, y tal vez alguien parece que nos traicionó porque, no sé, hizo algo en el trabajo que se puso todo el mérito a sí mismo y no nos dio mérito a pesar de que era un trabajo grupal, etcétera. Muchas cosas pueden ocurrir, pero cada vez que ocurren ese tipo de cosas, antes de reaccionar de forma inmediata con ira o con negatividad o como sea que vayamos a reaccionar con cólera, eh, tengamos presente que toda acción tiene un porqué detrás. Siempre, siempre, siempre toda acción tiene un porqué detrás. Pero ese porqué no es fácil de ver. Necesitamos indagar un poco más. Necesitamos indagar en cuál es la causa raíz. De hecho, esto nos lo enseñan a nivel de ingeniería industrial y a nivel en Japón se aplica mucho en empresas de todo tipo. Y es que siempre que ocurre un problema en la empresa, si hay una gotera o si hay alguna fuga de algo, no vemos la fuga, sino que nos preguntamos cuál es la causa raíz, qué provocó esa fuga, para entender dónde tenemos que trabajar para evitar que vuelva a pasar. Igualmente ocurre con las personas. Necesitamos entender que cuando una persona actúa de mala manera, no es así porque así. Usualmente es la suma de cosas que han ido ocurriendo que lo llevan a tomar esa decisión. Porque eso también hacemos nosotros. Cuando nosotros tomamos acción en algo, usualmente es porque venimos acumulando ciertas emociones y terminamos, digamos que, catapultándolas hacia una acción que tal vez no era la correcta. Entonces, cada vez que enfrentemos a una persona o tengamos una situación de este tipo donde
hay una acción de alguien que no nos gusta para nada, preguntémonos por qué. ¿Por qué será que hizo eso? O incluso si vemos algo en las noticias o si nos cuentan algo, lo que son chismes, digamos, de otra persona, no comencemos a pasar esos chismes a otros como si fuesen realidades. Primero preguntémonos qué habrá pasado, cuál habrá sido la causa real de que se diera esa acción. Entre manos nos inculquemos este tipo de forma o esta forma de ver las cosas en donde antes de actuar buscamos siempre entender el porqué que hay detrás, va a ser mucho más sencillo que nos podamos comunicar de forma respetuosa con las personas y que ayudemos a otras personas a salir de esa situación. Porque cuando hay una persona que hace una acción fuerte o negativa, es porque algo está pasando. Y no deberíamos actuar en reacción ante la acción que ellos hacen, sino deberíamos empatizar con ellos y entender qué está pasando detrás. Porque usualmente son situaciones que merecen nuestra atención y que podrían significar algo muy, muy crucial en la vida de esa persona, en su felicidad. Entonces, seamos más conscientes, seamos empáticos y no reaccionemos ante las cosas así porque así. Pensemos siempre en cuál es el porqué que hay detrás. Lección número 20. Haz promesas a ti mismo y cúmplelas. Esta es una lección que realmente yo leí en un libro y fue como a los 11 años, creo que pasó, como a los 11 años, mi papá usualmente me daba como un libro, no para que lo leyera completo en realidad, porque yo no había aprendido el hábito de lectura. De hecho, aprendí el hábito de lectura hasta mis 25 años por ahí. Pero mi papá solía darme un libro, una hoja, para que yo leyera algún mensaje importante de lo que estaba él leyendo. Y recuerdo que uno de esos libros, uno de ellos decía que una manera para forjar el carácter en una persona es definir una promesa a uno mismo y cumplirla por el resto de la vida. Una promesa que te ayude a formar tu carácter y que al mismo tiempo sea algo positivo, sea algo que te ponga a prueba también. Entonces, yo cuando leí eso, de nuevo, como yo usualmente me tomaba en serio todo lo que leía, este, decidí aplicarlo. Entonces comencé a pensar qué promesa podía hacerme a mí mismo para cumplirla por el resto de mi vida que tuviese un impacto muy bueno en mi futuro. Entonces comencé a analizar y me di cuenta, yo en ese tiempo estaba entrando al colegio, ya había entrado al colegio, en el primer año del colegio, me di cuenta que algo muy normal en los jóvenes, en los adultos, etcétera, era el beber alcohol. El- Todo lo que tiene que ver con bebidas alcohólicas se veía como algo que si hay fiesta, tiene que haber alcohol. Si hay una actividad en general, usualmente parte de esa actividad es el alcohol. Y también se veía como un tema de estatus, como que el que tomaba alcohol era alguien, no sé, como más aceptado por la sociedad. Es algo que se ve muy normal, incluso las marcas de bebidas alcohólicas aprovechan esto para promocionar como el estatus de las personas por medio del beber alcohol. Yo en realidad veía que eso al mismo tiempo también traía ciertas consecuencias, que era, bueno, el tema de que alguien si toma mucho alcohol puede llegar a cometer acciones de violencia y principalmente usualmente en sus familias. Y bueno, usualmente también en ese tiempo yo ya había vivido, no en mi familia, sino viendo otras familias, había notado que el beber alcohol había como dañado la familia de ellos, como que el padre o la madre, o etcétera, o los hijos, el hecho de tener digamos que ese hábito, traía ciertos problemas. Entonces yo me dije a mí mismo, ok, Ricardo, hagamos una cosa, definamos la promesa de no beber alcohol nunca en la vida, nunca llegar a beber alcohol, o sea, prohibirme eso de por vida. Entonces, así lo hice y durante todo mi colegio realmente no tuve que poner mucho a prueba eso, no se dieron muchas oportunidades en mi colegio, pero llegando a la universidad ya comenzaba a ocurrir más frecuente situaciones en donde las personas
esperan que uno beba alcohol. Entonces, como que ya todo el mundo asume que uno puede beber alcohol, entonces te pasa un vaso o te invita y así. Entonces, en esas situaciones, yo decía que no bebía alcohol, creían que simplemente decía como que no solía beber alcohol, pero en realidad es que literalmente no bebo alcohol. Cuando entendían la realidad de eso, de que era una promesa o que realmente era algo en serio, se ponían el reto de ver si yo cedía. O sea, como que ahora querían convertirse en los primeros que iban a lograr que yo bebiera alcohol. Entonces, siempre habían esas pruebas sociales. A mí me ayudaron mucho esas pruebas porque era una forma de, número uno, demostrar que me mantenía firme a mi promesa, pero número dos, demostrar qué personas que se acercaban a mí realmente lo hacían con la intención de ser una amistad leal o simplemente pasar el tiempo. Y eso me permitió filtrar amistades. Por eso las amistades con las que quedé en la universidad son amistades que aprecio muchísimo porque aceptaron esa parte de mí. Y incluso llegó un momento en donde yo estaba en fiestas y yo no tenía que decir nada y eran mis amigos los que más bien alejaban a quienes querían intentar que yo tomara. Y eso es muy bonito. Entonces, aquí la lección es, haz promesas a ti mismo y cúmplelas, porque van forjando tu carácter. Y si vas a definir una promesa a ti mismo, aunque sé que tomar alcohol, si se hace con medida, no puede llegar a no ser problema, pero si te vas a hacer una promesa a ti mismo, te invito a hacer eso. No bebas alcohol, no fumes, no consumas ningún tipo de droga, o en general, eh, eso creo que te permitirá disfrutar mejor de otras actividades en la vida que traerán felicidad de una manera más orgánica para ti. Lección número 21. Si crees en ti, quema tus naves. Esta es una lección muy interesante, la escuché de mi mentor Tito Galvez y bueno, él contaba esta historia que se puede atribuir a Hernán Cortés o a Alejandro Magno, no está claro bien cuál, pero básicamente es que el líder de un ejército llegó a tierras del enemigo en barcos, con todo su ejército, digamos, llegó en barcos, y una vez que llegaron a desembarcar y ya están en la tierra del enemigo, antes de ir a atacar al enemigo, lo que hicieron fue, o lo que hizo el líder, fue mandar a quemar todas las naves, todos los barcos. Por supuesto, el ejército quedó totalmente desconcertado de lo que estaba pasando y lo que dijo el líder es que la razón de por qué estaban quemando las naves de ellos mismos es porque ahora, para que todo el ejército pueda regresar a sus casas con sus familias y pueda volver a estar en sus tierras, la única manera de hacerlo va a ser volviendo a través del mar. Y como ya no tienen naves, la única manera de hacerlo en estas condiciones es con las naves del enemigo. Era una manera de decir que había que ganar la guerra sí o sí. Y la forma de incentivarlo aún más era eliminando cualquier posibilidad de retirarse durante la guerra. Entonces, esto básicamente hace referencia a que si queremos llevar a cabo tal vez una meta grande, o algo, alguna, digamos que reto que queremos enfrentar en la vida, a veces es necesario quemar nuestras naves, quemar esas cosas que tal vez nos dan cierta seguridad de volver en caso de que las cosas no salgan como quisiéramos si vamos en esa ruta a buscar nuestra meta. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo se ve esto? Voy a contar un poco más o menos de cómo lo estoy aplicando ahorita en mi vida. Y bueno, básicamente actualmente ya, ahorita en 2022 han pasado 5 años desde que yo decidí emprender, 4 años desde que obtuve mi título universitario en ingeniería industrial y unos 2 años desde que empecé mi emprendimiento actual, Crobana, que está enfocado en desarrollar sitios web espectaculares para clientes, para empresas. Entonces, en este punto, ¿hacia dónde voy? Y bueno, hay algo que si tal vez me conocen un poco más o escucharon un poco dentro de los otros episodios, hay algo que siempre me ha apasionado y es el cine. Yo durante todo este tiempo, desde 2017, he ido concretando un guión de una película que quiero hacer realidad, por supuesto. Y parte de lo que he ido aprendiendo mientras he trabajado en ello es que un buen guionista, un gran guionista, usualmente busca experiencias para enriquecer su comprensión del mundo.
y se sumerge, digamos, en sus propios sentimientos para comprender el origen de sus acciones, para entender mejor cómo funcionan las emociones de las personas y también explora otras culturas para aprender nuevas perspectivas del mundo. Yo personalmente siento que he trabajado bastante en enriquecer esas experiencias a través de mis experiencias, a través de emprender, porque emprender es como entrar en el mundo de la incertidumbre. Y también poco a poco me he dedicado mucho a aprender mucho de mí mismo, de mis sentimientos, de cómo yo reacciono ante la vida, de, de cómo son mis emociones, ¿verdad? De dónde, cuál es el origen de ellas. Pero todavía me falta seguir, o más bien, y todavía me falta seguir investigando más a nivel de otras culturas, a nivel de cómo viven otras personas y qué experiencias puedo yo obtener de ver esas otras realidades. Por eso aquí entra en juego el tema de viajar. Y es algo que he querido hace mucho tiempo. Antes del 2020 la meta era empezar a viajar mientras trabajo. Pero bueno, llegó el 2020 con todo lo que ya vivimos, el tema de estar encerrados en las casas y demás. Pero ahora veo la oportunidad de volver a intentarlo. Y esta vez me siento más preparado por las experiencias que he tenido en estos últimos 2 años. Entonces, una meta que decidí ahora hacer es quemar mis naves en el sentido de dejar mi comodidad en mi país actual, en las condiciones actuales en las que vivo y empezar a empacar toda mi vida en una maleta para irme de viaje y empezar a experimentar lo que es trabajar viajando o viajando y trabajando y seguir alimentando ese guión en el que estoy muy enfocado y sé que con más experiencias que viva, de cierta forma puedo enriquecer más esas obras que vaya trabajando. Así que eso es mi manera de decir quemar las naves y mucho tiene que ver con creer primero en ti. Antes de quemar tus naves, es importante que creas en ti, en tu potencial. No vayas a simplemente decir, bueno, quiero dejar mi trabajo y empezar a emprender en X cosa. No te diría que lo hagas así, te diría más bien, intenta mientras estás trabajando, obviamente yo no lo hice así, yo emprendí una vez, pero veo el gran valor de primero, desde el trabajo en el que estás, darte seguridad económica para poco a poco irte, digamos que desarrollando de forma paralela en las habilidades que necesitas para tu emprendimiento. ¿Qué habilidades necesitas para emprender? Bueno, hay que trabajar mucho la parte de ventas, liderazgo, marketing y en sí mucho lo que es el relacionarse con otras personas. Entonces, bueno, de eso podemos hablar en otro episodio, pero aquí lo más importante es eso. Si vas a quemar tus naves, antes de hacerlo, cree mucho en ti, en tu potencial, porque si todavía dudas, primero trabaja en esa parte, primero trabaja en cómo empiezas a descubrir tus fortalezas y trabajar en ellas para que cuando sí decidas quemar tus naves e irte a ese reto que tienes o esa meta que tienes, te puedas sentir con más seguridad sin tener que estar volteando hacia atrás en ¿será que me devuelvo o no me devuelvo? Entonces, nada, en esta parte y es la lección que me lleva básicamente mi nueva aventura y empiezo a viajar. Mi primer destino será México, no conozco México, así que me iré para allá durante más de un mes, entonces vamos a ver qué tal surge esa aventura y va a ser parte de mi compromiso el aportar en este podcast mis aprendizajes con esta nueva experiencia, porque estoy seguro que tal vez alguno de ustedes está interesado en cómo será esa vida de trabajar viajando y trabajar en lo propio y también seguir, no sé, desarrollando otras pasiones, como en mi caso, que es la parte del el ser guionista, el ser, meterme en el mundo del cine. Yo estoy totalmente anuente a cualquier mensaje que quieran enviarme, cualquier duda o consulta, con muchísimo gusto o comentario. De verdad me encantará escucharlos. Y a todos mis amigos y familia que esté escuchando, gracias porque todo lo que yo soy actualmente se debe a ustedes y espero que pueda seguir contando con el apoyo incondicional que me han dado, especialmente mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano y mi hermana, que ahí están siempre, pase lo que pase. Entonces, de verdad, gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.